filosofando y me parece que para ordenar todas estas ideas desordenadas, por supuesto que tenemos, lo podemos sumar a el columnista que se ha sumado en este año 2025 y nosotros estamos felices de poder establecer contacto otra vez con el señor Diego De Grati. Diego, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, buen día. Buen día. Buenos días, Emi, Rami, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo muy bien? Intentando ordenar ideas en este caso. Y hoy hablábamos un poco de estas categorías que existen porque venimos, el otro día charlamos un poquito sobre el amor y decíamos que en nuestro lenguaje tenemos lo de te aprecio, te quiero, te amo. El otro día hablamos del miedo y vos nos decías está la angustia, está el miedo, está el terror. Hoy queremos hablar un poco de cuando nos salimos de nuestros cabales. ¿Podemos decir que también hay categorías para eso? ¿No es lo mismo estar enojado que estar furioso? No, claramente. Ahí es la intensidad que uno vivencia, la emoción base, por decirlo de un modo que puede ser la ira, entre comillas, y que se va a manifestar en una intensidad. Pues un poco de esto lo estaba escuchando a lo último que están hablando, de ser... no, los enojos no son iguales con las personas. Claro. En esto que voy a decir que tu mamá o Romina te puede tocar ese fusil es porque hay un vínculo más íntimo. Capaz con otro te puedes enojar, pero no tanto. ¿Entendés? Entonces algo del orden vincular va a estar dado un poco en relación a qué nos pasa con la ira, ¿entendés? Y uno no termina siendo un poco quizás injusto con esas, no sé, emociones o esto que dice Emi, por ahí me enoja más una situación con mi vieja o con Romy, con su compañera, que, no sé, conmigo o con un amigo. ¿No es un poco injusto de uno, de parte de uno, de qué manera canaliza ese enojo? Bueno, pero ahí es... Por más que sea inconsciente, sí. No, pero el tema pasa por ahí, es cómo vos aprendés, y esto es, creo que es gran parte de la vida humana, aprender a canalizar lo que es la ira, el enojo. Y en lo cual, por lo menos lo que creo yo es muchas veces creo que uno se enoja con la gente que quiere. Esto hablando en el círculo cercano. Ahí va. Después tenemos otro tipo de enojos que tienen que ver con lo social, si querés, como más amplio. Pero en el orden cercano, yo creo que muchas veces uno se enoja. Lo empecé a escuchar cuando hablaban de la decepción, que me parece que es un tema también para hablar, sí. Que en algún lugar puede estar vinculado o no con la ira. Pero el tema, vamos a ordenar un poquito esto. ¿Ustedes sí. ¿Qué creen o qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la base de la ira? La ira tiene una base. Ajá. Que tiene que ver con una sensación nuestra, con una actividad nuestra. Okay. ¿Saben? ¿Se animan ahí a filosofar un ratito? ¿Cómo animarnos? Vos nos conocés, somos bien caraduras. Nosotros vamos a fondo con cualquier cosa. Pero a mí me da la sensación de que el enojo, en definitiva, debe tener que ver con algo que uno no puede controlar o hubiese deseado poder controlar y no pudo. Algo que le excede a su alcance. Bien. ¿Rami? No, yo relaciono mucho la ira y por eso también un poco la apertura fue por ahí, o por lo menos lo que me salió a expresar. La ira la relaciono mucho con la decepción, por lo menos en lo personal. O sea, me nace por ahí una situación de ira. Te enoja lo que te decepciona. Claro, me enoja tanto lo que me decepciona que ahí llego a ese punto o a ese nivel, que yo lo tengo como ahí arriba, si se quiere, de enojo máximo, entre comillas, que es la ira. Creo que una decepción. No sé si estarán relacionados o no, pero más eso que otra cosa, digamos. Algo que uno no lo puede terminar de entender. Bien. ¿Cómo estamos con el entendimiento? Todo el tiempo estamos buscando entender lo que nos pasa. Necesitamos darle la orden lógica a esto. Yo le pregunto a ustedes, la mirada de los dos va bien. ¿Ustedes cómo se representan a la agresividad? Si podemos ser así como medio infantes, como un diablito rojo acá en el hombro, o bien, me gusta mucho la película Intensamente, tiene que ver con que soy padre, vos Diego tenés niñas más grandes, pero sí, como el gordito rojo que se enfurece así, que lo tenía ahí todo el día prendido a fuego. Exactamente, bueno, la base es la agresividad. Claro. La ira está vinculada a una función biológica que el ser humano tiene, que es la agresividad. Uh-huh. Pensemos lo siguiente, constitutivamente, sin que se enoje gente creyente, originariamente el ser humano era un animal más que vivía dentro de su realidad, de los bosques, donde esté, y que necesitaba la agresividad esencialmente para poder cazar, para poder subsistir.
O sea, esta mochila biológica que en la base es la agresividad biológica, es como nosotros después, socialmente, culturalmente, nos fuimos vinculando y le fuimos dando como distintos tipos de salidas. Por ejemplo, cuando Rami, recién Rami hablaba de que iba a tomarse un tiempo para jugar. Sí. El jugar un deporte, cualquiera fuera, implica necesariamente una forma de canalizar la agresividad. Lo que pasa es que ahí lo estamos poniendo dentro de un contexto social, en favor de un divertimiento, por ejemplo, pero lo que motoriza eso es la agresividad. Generalmente cuando uno juega al fútbol y ve que uno que traba mucho, que golpea mucho, ¿qué Sí. decimos que hace? Sí, que es, Claro, que es agresivo. que es medio mala leche, Sí, quizás que también. es agresivo, que es mala leche. Bueno, pero justamente, porque la agresividad está puesta ahí. Ahora, Lo que pasa es que la ira, sí, me quedo pensando en esto, por eso, no quiero que te vayas porque me gustó lo de volver a la cuestión más evolutiva, estas distintas capas que tiene el cerebro. Arrancamos bien por lo instintivo. El animal no se enoja, o sí se enoja. no, el animal directamente cuando está en una situación de riesgo o opta por dos opciones, o huye, dependiendo de la magnitud de O lo que ataca. tiene que enfrentar, o ataca. Claro. Ahora, O sea, nosotros, no hay un- nosotros evolucionamos esa sensación, ese sentimiento de agresividad para tornarlo en enojo, porque el enojo no es lo mismo que la agresividad, entiendo. Sino estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? En general tiene que ver con cuestiones que tienen más que ver con nuestra cabeza. Está bien, pero ahí el enojo también está vinculado a lo que es la agresividad, ¿eh? Por eso te digo, acá la base es la agresividad. Es un estado biológico que uno después lo manifiesta psicológicamente o le da una salida de distintos modos. Porque cuando vos estás enojado y puedes decir, che, estoy enojado porque, no sé, se me quemó la comida. Claro. Y me quedo ahí, bueno, y limpio. Y otra cosa es, estoy enojado porque se me quemó la comida, agarro la olla, tiro la olla al piso. Ya la reacción es otra cosa. Sí. Pero estoy enojado, estoy molesto. Entonces, ese nivel de intensidad también tiene que ver cuáles son los mecanismos que uno tiene, que ha desarrollado en el transcurso de su vida para canalizar esa agresividad natural que tenemos. Y ahí está el punto, porque la palabra actúa muchas veces como contención de esta agresividad. Yo creo que el ser humano no es algo que carece totalmente de poder manejarla absolutamente la agresividad, porque si no, no tenemos guerra, y la guerra existe. Claro. Hay algo en el ser humano, en el transcurso, yo creo en el anarquismo. Creo que lo ideal, si sería posible, sería vivir una sociedad anárquica en la cual el ser humano tiene un concepto principal, que sabe diferenciar el bien y el mal. El tema es que muchas veces el bien y el mal está construido socialmente y culturalmente. Claro. Entonces, va a tener un montón de problemas. Pero sí, volviendo al tema, es como nosotros lo que tenemos que aprender es que esa agresividad va a tener estímulos que nos van a hacer reaccionar de un modo en particular. No reaccionamos del mismo modo como dije al comienzo, con gente más cercana, con gente más distante, con el tema también, porque también el tema que está en el medio nos va a llevar a reaccionar de un modo o de otro. Ahora, Diego, perdón, Rami, antes Sí. de pasar quizás a los ejemplos más cotidianos de las cosas que nos rompen los huevos y después se terminan transformando en un enojo, me parece interesante, aprovechándote que sos especialista en la materia, lo decimos para aquel que se suma, para aquel que es la primera vez que lo escucha, Diego es psicólogo. El otro día cuando hablábamos de los miedos, vos nos decías que hay que tener cuidado cuando ese miedo se transforma en una suerte de fobia, y si esa fobia, la verdad, que te dificulta llevar adelante tu vida, y bueno, presta atención, consulta a un profesional. Hay películas incluso que se han hecho en relación a esto del manejo de ira. La ira también se puede transformar en una patología, te puede dificultar tu vida, más allá de, por ejemplo, yo hoy decía que a mí me molesta no tener agua caliente a la mañana. Me rompe los huevos soberanamente a tal punto que puedo no venir a trabajar. Pero no empiezo a destruir toda mi casa. La apuesta es que no lo hago. El enojo, cuando se transforma en ira, ¿la ira puede ir escalando a tal punto que requiera una consulta profesional? Lo que pasa es que ahí no es que va escalando, ¿eh? La realidad es que ya viene desde una instancia, insisto en esto, la formación mía siempre va a estar vinculada mucho a la primera etapa de la vida, ¿eh? En lo cual hay algo que no se fue construyendo. Ramiro lo vinculaba a la decepción. Algo que está muy vinculado a la ira es lo que
se conoce como tolerancia a la frustración. Sí. La tolerancia a la frustración es la posibilidad que tiene el sujeto de poder poner un límite a aquello que nos está justamente frustrando. Claro. Si yo me frustro, ¿qué hago con eso? Parte de la frustración es el enojo. Por eso te digo, entender que hay una base biológica que nos aparece con una intensidad, que eso se va a manifestar. Una cosa es que yo me frustre y que frente a la constitución psíquica que tengo, voy a poner reparos en el medio. Otra cosa es cuando directamente paso a la acción. O sea, me frustro, me enojo, o rompo algo, o empiezo a los gritos, o ataco a alguien. Claro. Ahí hay algo que no está funcionando justamente, es este límite. La tolerancia a la frustración es una construcción que comienza en la primera infancia y que uno va a medida, y es muy interesante porque tiene que ver un poco lo que manifestaba esto de la evolución. Cuando uno es bebé, es puro placer, es claro, puro accionar, y en lo cual los adultos y la sociedad va poniendo límites a esas cuestiones. Nos socializamos y cuando entramos a instituciones como los jardines, los colegios, es justamente esta cuestión de poner un límite a nuestra satisfacción pulsional, dice Freud, para poder vivir en comunidad. Si no, sería esto una cuestión de el más fuerte va a vivir, claro, ¿entendés? Entonces, es parte de la evolución y la tolerancia a la frustración es el límite que podemos aceptar qué hacer con esa situación que nos enoja, nos da bronca, o decir, bueno, me levanto, no tengo agua, me enojo, estoy a las puteadas, pero voy a trabajar y ya está. O sea, no rompiste la casa. Hay algo ahí que pudiste girar para que la frustración te lleve a un lugar más productivo y no una cuestión agresiva como la descarga. Porque lo que tiene la agresividad esencialmente es la necesidad de buscar una descarga. Entonces, ¿qué hacemos con esta descarga? Entonces, es buscar los modos más sanos de descargar. Y Diego, la ira, hablábamos de la base que tiene que ver con la agresividad, pero la ira siempre se manifiesta con un acto, no sé, entre comillas, agresivo, o hay otra forma de que se manifieste la ira, digamos. Por ejemplo, yo hablaba de que me ha tocado por ahí, hace un par de años atrás, estar con chicos más chiquitos, enseñarles, entre comillas, no sé, rugby. Pero bueno, uno por ahí a esa edad apuntaba más a encararlo de otra forma. Quizás el sentido de pertenencia, la manera de sentirse identificado con un club, o que hasta uno a veces, y acá creo que sí es un error, apuesta a que piense o sienta lo mismo que está sintiendo uno en ese momento de enseñanza. Es decir, yo le estoy enseñando a Emi, no sé, relacionarse con el club y pretendo, y esto sí corre por mi cuenta, que lo termine quizás amando como yo lo amo. Pero muchas veces no se manifiesta quizás la ira con un acto violento, sino nos invita, no sé, a no ser más parte de eso. Es decir, yo acá estoy encontrándome con gente que tuve la oportunidad de enseñarle en un montón de años y hoy los veo en una situación que a mí me genera una ira porque me da mucha bronca. No puedo ir al club, en este caso, no sé, a romper todo, con lo cual quizás decido, no es el caso, pero estoy poniendo un ejemplo, no ser parte. ¿Eso también es una ira? Bueno, pero ahí lo que vos estás haciendo es tratar de resolver algo inadecuadamente, porque la ira está, el enojo está, la frustración está, y el no ir es como la fobia. Claro. Mientras no estén los puntos, está todo bien. Si la banana no aparece o el globo no aparece, yo soy feliz. No, el tema es cómo uno manifiesta esto. Y yo me parece que es interesante lo que traes porque generalmente ponemos la ira o la agresividad del lado de la violencia física puntualmente. Claro. Y la realidad es que no pasa exclusivamente por ahí. Existe la violencia y la ira a través de lo verbal, de la manipulación, a través del grito, a través de la sutileza también, porque me parece que muchas veces hay ciertas características, ciertas personalidades que la forma de ejercer la violencia es amenazante. Claro. No quiero entrar en política, pero lo que sucedió en el Congreso entre el personaje Caputo y un diputado de la Nación, eso muestra una situación de violencia y de agresividad. Es que perdón la interrupción, Diego, uno de los videos que queríamos traerte de ejemplo, no lo vamos a compartir porque no sabemos, el audio estaba medio flojardi. Yo había traído 3 situaciones distintas. Esta que vos mencionabas recién, la situación que atraviesa quizás a funcionarios de alto rango, como también había traído un ejemplo de una pareja que no había perdido el vuelo, pero sí le habían reprogramado el vuelo en Flybondi. Y había una situación de una pareja recontra caliente contra los trabajadores de Flybondi que estaban del otro lado del mostrador,
y los trabajadores de Flybondi ya también en una situación de ira total, porque imagino de estar laburando bajo esas condiciones y recibiendo puteadas permanentemente, había generado como, no sé, me daba la sensación de que había 2 víctimas ahí. Claro, claro, porque me parece que esto está bueno también para pensarlo. Recién vos hablabas de tu formación y además tu ideología más vinculada al anarquismo, medio cerca, podemos decir, los manifiestos comunistas, esto que llaman a la indignación. No todo enojo es malo, Claro. incluso hay cosas que deberían enojarlo a uno. Si no te enoja, hasta pongo en duda tu bonomía. El problema es cómo canalizo ese enojo, entiendo. Exactamente. No, hay un punto que es importante y tal vez para pensarlo. Esto voy a tratar de ser lo más prudente posible porque no tengo ganas de que se tilde de un lado o del otro. Vamos a hablar un poquito y brevemente, tal vez para entender algo, de lo que es la grieta. Realmente lo que se ha hecho en Argentina durante mucho tiempo, y esto no es la consecuencia de los últimos 15 o 20 años, sino de un discurso que viene más allá de nuestra historia, que siempre se puso en 2 bandos el odio de uno hacia el otro. Entonces, cuando vos generás la agresividad lo que hace también es trabaja colectivamente en esos lugares. Entonces, yo me identifico con otra persona y estamos en contra y necesitamos, en esto que dije antes, la de la descarga de la agresividad, tener un objeto para atacar. Claro. Si ese objeto no está, la agresividad queda dando vuelta y va hacia la misma persona, hacia adentro. Por eso también es importante que uno pueda canalizar y aprender a canalizar sus enojos o broncas, porque si queda internamente, no se enferma. Realmente no se enferma, ¿eh? Todo lo que uno no canaliza sanamente, enferma. Entonces parte de esto es como vos vas manejando el odio o la agresividad hacia un objeto. El tema es que hay un momento que esto se sale de las manos, ¿eh? Hay un momento en lo cual acá no, si no se cambia la retórica en todas partes y las personas que son responsables, esto, más allá que uno dice que no es posible en Argentina, y entre comillas, lo que sería una guerra civil, en lo cual vos lo que vas a terminar de hacer es que vos tenés los parámetros que tienen que funcionar como un límite, no están funcionando, entonces ahí la agresividad se aparece más manifiestamente. Entonces, ahí aparece todas estas cuestiones de cómo tenemos que replantearnos nosotros. Entendemos que una sociedad se tiene que construir a través de las diferencias y respetando las diferencias, pero no agrediendo. Claro. En el momento que uno agrede verbalmente o físicamente a una persona, no da la posibilidad de poder repensar o pensar o suceder algo del cambio. Está Entonces, muy interesante esto, Diego, porque podemos, yo sigo con lo de categorizar todo, tiene que ver con un nivel de comodidad que uno encuentra muchas veces para encontrarle funcionamiento a las cosas, pero así como decía que hay escalas de enojo, también hay enojos individuales y enojos colectivos. Me hincha las pelotas esto de que no tener agua caliente a la mañana. Y hay enojos que se van construyendo como sociedad, a ver, desde discriminación a distintos grupos hasta sectores sociales. Hay enojos que se van construyendo y que en definitiva terminan calando hondo a tal punto que no sé, me cruzo, hoy veo mucho en Twitter que la gente está enojada. Por ejemplo, con la comunidad musulmana en Buenos Aires. Todavía no hizo nada, no hicieron nada los musulmanes en Buenos Aires, pero ya hay como un enojo que comienza a ser colectivo hacia otra comunidad. Eso, ¿a quién le podemos encontrar o cómo podemos encontrar un culpable? ¿Y somos todos culpables? ¿Entendés que ese enojo en definitiva a alguien le sirve? Porque también algo que se abordó durante todos estos años fue lo redituable que es tener al pueblo enojado. Yo te voy a mostrar una imagen. ¿Lo conocen al señor este? Sí, el bigotón. Este señor hizo del odio y la agresividad su eslogan más importante para no tan solo llegar al poder, sino coaccionar a la sociedad alemana en su gran mayoría para sostenerse y llevar a una guerra totalmente loca en Europa. En lo cual, por eso insisto en esto, realmente los responsables que son las autoridades, no importa cuál sea la franja, son los responsables número uno. Si ellos no bajan el tenor de la agresividad, lo que está abajo están en un estado de ebullición y cada vez más. Ayer se juntó un grupo de jubilados en el Congreso de la Nación y fue apoyado por una facción de la barra brava de Chacarita. Claro. O sea,
Con los jubilados no se meten porque habían visto que en otras situaciones la policía había reprimido a un grupo de señores grandes. Sí. Entonces un grupo de simpatizantes de este club fue a apoyarlo. De hecho estaba. Yo ayer llegué justo en ese horario y la cantidad de policía que había era impresionante. Policía de la fe, prefectura y gendarmería. Para un grupo que, digo, esto se desmadra y termina todo mal. Claro. Entonces me parece que tenemos que empezar a entender y a empezar a buscar esta cuestión de que, vuelvo a lo que trajiste como ejemplo también, Emi, no me quiero ir de eso, que por eso traje también esto, en el sentido, si yo tengo odio, necesito que ese odio, esa agresividad se vincule a un objeto. Claro. Y lo que estás diciendo con respecto a los musulmanes es lo que actualmente ocurre en Alemania. En Alemania lo que ocurre, allá hubo elecciones, pero lo que ocurre es que hubo un gran movimiento de que parte de la violencia que se ejerce en Alemania, como la delincuencia, está asociado a musulmanes. Sí. De hecho, hace un mes y medio atrás una persona atropelló a varias personas, eran musulmanes justamente. Entonces se busca un chivo expiatorio para agredir. Decir, che, los problemas de este país, ¿de quién son? Es de este grupo. Estamos mal por este grupo. No, estamos mal porque hay todo un grupo que maneja una sociedad, no es un solo grupo. Entonces, el poner el odio en un objeto implica justamente esta cuestión de canalizar hacia un lugar y vaya a saber cuál es el motivo de elegir uno u otro grupo, porque la realidad es un poco lo que también charlamos la semana pasada. La empatía es el respeto, no vuelvo a decir esto, no es sentir lo mismo, no, es respetar lo que el otro siente y piensa. Es el concepto básico de la libertad, es esa. Es punto. Yo siento, pienso esto y respeto al otro, mientras que el otro no invada mi espacio. Claro. Entonces me parece que con este discursivo es poner a la sociedad en un lugar muy de estado de oposición. Y si la gente que son los responsables no cambian lo discursivo, no pretendemos o no pretendamos que el final sea otro. Porque lamentablemente va a ir hacia un lugar que ojalá no ocurra, que va a terminar en algo mucho más violento que la gente cree. Diego, me quedo pensando otra vez en esta cuestión más, quizás saliendo de lo social y volviendo bien a lo individual. Llegan consultas, uno siempre quiere ser muy respetuoso de esto porque es tu profesión y por supuesto están amparados tus pacientes por el secreto profesional, pero se puede transformar en una cuestión más clínica, esto más analizable, no poder tolerar esa frustración y que se transforme en enojo, la irritación como mecanismo constante para salir o para poder expresar lo que a uno le pasa. Podemos decir, una variable de estos tiempos también el enojo. Mira, lo que aparece mucho más es en los chicos, diría adolescentes para la niñez, justamente es el manejo de la tolerancia y la frustración. Sí. Cada vez se manifiesta más el no poder aceptar un límite, un no, el está acá. Y en los adultos que creo que también aparece la frustración y el enojo de no poder modificar su realidad más cercana. Okay. Entonces vivimos en una sociedad bastante frustrada por distintos aspectos. Capaz en los adultos tienen un origen determinado, que capaz tiene que ver más con el contexto social, y en los adolescentes y los niños tiene que ver más con lo dinámico que tiene. Hay un artículo que se llama El Rey Bebé, de Donald Winnicott, un psicoanalista inglés, muy interesante, me parece uno que hay que leerlos en algún momento. Y lo que plantea en ese texto es como, ¿qué le pasa a una madre con un bebé? Lo que hace el bebé a la madre, esencialmente, la frustra. Porque la madre no sabe lo que realmente le pasa a ese bebé. Cuando llora un bebé, una mujer, una madre que está oficiando esa función, tiene que tratar de codificar qué le pasa al bebé. Si tiene sueño, si tiene hambre, si le duele la panza. Entonces, en esa situación de frustración, comienza a actuar algo que tiene que ver con esto, ¿qué me pasa a mí como mamá en relación a ese bebé? Y lo que aparece, y Winnicott lo menciona, es el odio al bebé. Imagínate en esto que también lo mencionó con respecto al perro Rami, que el punto pasa por ahí. Y capaz esto también del fusible tuyo, en lo cual es, che, a que amo o a quien amo me hace enojar mucho más. Entonces ahí está ese vínculo primario que nos empieza a poner límites a nosotros.
Y uno va codificando, es raro que una madre realmente sepa, Sí. porque creen que tiene el saber de los bebés, y ellos saben, y bueno, ese ensayo-error entre ese vínculo que te va frustrando, y cuando uno va siendo adulto o va siendo niño, también nos frustran los padres, porque los padres somos muchos los que ponemos los límites, y a veces la nena o el nene no respeta ese límite. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Yo creo que hay una anécdota, perdón, personalizar. Lautaro es mi hijo. Tenía 4, 5 años más o menos. Le habíamos comprado un busito Adidas, un conjuntito Adidas rojo preciosos, unas zapatillitas blancas. Diego es de Tenía- Independiente, lo aclaro por las dudas. Pensé que era gallina, mirá. Pero el rojo es un gran color porque es el rojo es el color de la pasión, de la Sí. fuerza, de la intensidad. Pero bueno, entonces íbamos caminando y estaban arreglando las calles y había una montaña de tierra que se había transformado en barro porque la noche anterior había llovido. Entonces le digo a Lautaro que pase por el costado. Cuando sigo caminando, giro, lo veo a Lautaro caminando por el medio de esa montaña de barro. Lo estaba cruzando, ¿eh? Me agarró una bronca acá, era como sentía esa presión, enojo, decir, loco, la ropa, las zapatillas. Y en un momento cuando lo veo bajar y venía como, acaba de conquistar el Everest, ese Claro, muchacho, sí. ¿entendés? Sí. Era eso. Me queda mirando y no sé qué cara tendría yo, que me sentí un boludo en ese momento. Claro. ¿Entendés? Como yo hubiera hecho exactamente lo mismo que él. Sí. Si hubiera tenido la posibilidad, por más que mi viejo me hubiera dicho, che, anda por el costado, sí, estoy costado, no, voy por el por el barro, y ahí está lo desafiante. El tema pasó que en ese momento yo me reí, y me reí de mí y de mis sensaciones, y no salté a los gritos, o pensé en ese momento que era más importante la ropa, no, es ropa, se lava, punto. Pero la experiencia esa de confrontar con que un hijo o una hija viene a la vida a frustrarnos también, ¿eh? Y esto es fundamental. Y ahí es también cómo uno muestra, en esto también lo que mencionaba, cuando uno es profesor o entrenador, realmente el rol que tiene es aprender a enseñarles también a través del ejemplo, ¿eh? Que tiene cómo manejar esos momentos de frustración y de enojo, ¿eh? Yo he encontrado en el deporte grandes entrenadores que me han brindado un montón de elementos, por decirlo, y capaz ellos no lo sabían, ¿eh? Como en su modo de proceder, me dieron a mí, sin darse cuenta, elementos o herramientas que me permitieron a mí también a confrontar con mi propia frustración, a manejar eso para que sea algo productivo. Es decir, si vos manejas tu frustración deportivamente hablando, tenés una persona que va a ir siempre para adelante. Y no importa el resultado, ¿eh? Vas a ir siempre para adelante. Entonces, Diego, eso también es interesante. dejanos la última para que la gente sepa que más allá de pensar y razonar respecto a todo lo que nos sucede a los hombres, no dejas de ser un hombre. Claro. Así que no pretendo que me hables de las injusticias en el mundo, que las hay, de lo cotidiano. ¿Qué te hincha las pelotas? ¿Qué te enoja? Me enojan un montón de cosas, pero te soy sincero, mis enojos es como el ejemplo que le di de Lautaro, es muy momentáneo, Okay. porque no creo en la concepción de estar enojado sea un momento agradable. Me parece más decir, che, me enojo con esto, no sé, ayer cortaron la luz, y realmente fue un momento molesto, pero después es decir, bueno, ya está, vivo en este país, va a ocurrir, va a suceder, ojalá que no, pero bueno, trato que esa sensación que te genera un malestar interno, desprenderme lo más rápido posible. Y automáticamente esto es el humor. Me parece que la risa es una cura para todo, es encontrar la vuelta. Por eso los chistes irónicos contienen una agresividad reprimida. Es más intelectual el chiste irónico. Claro. Porque hay una cuestión agresiva puesta en movimiento, más sutil, más inteligente. Que, bueno, prefiero hacer un chiste irónico y no entrar en una situación de puteo o de grito, pero a veces me sale porque soy un ser humano como cualquier otro. Para ser bien antagónicos, para irnos de un lado al otro, lo dijiste y me quedo con eso. El jueves que viene hablamos del humor
y de Sí. el rol que juega el humor Cambiamos la en bocha. nuestras cabezas. Querido Diego, el gusto de verte siempre, te mandamos un abrazo gigante, nos divertimos mucho, porque entiendo nos divierte reflexionar sobre nosotros mismos, sacándole la humorada, mira, y vamos anticipándonos un poco del humor, no siempre lo divertido tiene que ser cagarte de risa, Claro. uno puede encontrar divertimento en esto, que tiene que ver con la introspección, con ver un poquito lo que nos pasa adentro. Lo vamos a dejar para la semana que viene, pero hay algo importante que uno tiene que aprender a diferenciar. Sí, Lo cómico de lo divertido. ok. Se lo dejo para pensar, ¿eh? Bueno. Listo. Lo cómico, muchas veces lo ponemos del lado de la diversión y lo cómico tiene otro trasfondo que me parece entendible porque la existencia humana es una comedia tragicómica. Diego, beso, amigo, gracias. Gracias, Diego. Abrazo para Abrazo todos, grande. muchachos. Beso grande, Los quiero mucho. amigo. Diego de Gratis, psicólogo, y nos ayuda a reflexionar un poquito los días jueves, nos ayuda a parar la pelota entre